Durante 5000 años, una mole de piedra ha dominado el horizonte de Giza, y con ella se impuso una historia. Una tumba gigantesca erigida por miles de obreros al servicio del faraón Keops, alrededor del 2550 a.C. Esa versión ha sido la que enseñaron los libros, la que visitan millones de turistas y la que sostiene buena parte de la arqueología tradicional. Pero cuando uno mira de cerca, con los ojos de la técnica y la sospecha, emergen grietas. No son simples preguntas académicas, son detalles que parecen desafiar la explicación cómoda. ¿Qué nos ocultan las pirámides? Me llamo como cualquier curioso que se hizo periodista por curiosidad. No vengo a dictar verdades, sino a recorrer pruebas, voces y contradicciones. En este viaje quiero mostrar hechos comprobables, apuntar hipótesis plausibles y señalar cuándo lo que seguimos es solo conjetura. Empecemos por lo esencial. ¿Por qué tanta inquietud alrededor de la Gran Pirámide? Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que las pirámides esconden algo más allá de su función funeraria? Si te interesa este tema, suscríbete para seguir la investigación. La versión canónica es relativamente sencilla. Los egiptólogos sostienen que la Gran Pirámide de Giza, la mayor de las tres, fue concebida como tumba real. Los alabastros, los restos funerarios, las inscripciones y las tumbas cercanas encajan en un sistema en el que los restos del faraón, sus ofrendas y el simbolismo religioso explican la monumentalidad. La arqueología trabaja así. Piezas materiales, estratigrafía, textos y contextos convergen para reconstruir el pasado. En muchos casos, esa convergencia es sólida, pero en el caso de Khufu, Keops para la tradición grecorromana, algo no encaja con la contundencia que esperaríamos de una tumba real de tal envergadura. Para empezar, dentro de la Gran Pirámide no apareció un ajuar funerario comparable al de otras tumbas faraónicas. No hay cámaras con ofrendas espléndidas, ni inscripciones funerarias que cuenten la biografía del difunto, al menos no en el sentido habitual. Sí existen, en otras zonas del conjunto de Giza, inscripciones y artefactos relacionados con Khufu. Su nombre aparece en grafiti dejados por equipos que trabajaban en los bloques, y en objetos como la famosa barca de Khufu, encontrada enterrada cerca de la pirámide. Pero la ausencia de registros explícitos al interior de la estructura y la naturaleza austera de las cámaras interiores alimentan preguntas legítimas. Si la Gran Pirámide fuera una tumba pensada para impresionar en la vida después de la muerte, ¿por qué tantas omisiones? Otro punto que provoca perplejidad es la precisión. La orientación de la pirámide con respecto al norte verdadero es prodigiosa. Sus caras están alineadas con sorprendente exactitud. Hoy, con tecnología moderna, la desviación es de apenas unos minutos de arco. No es un detalle menor. Al construir con bloques de millones de toneladas, alcanzar esa alineación exige conocimiento astronómico y mediciones rigurosas. ¿Cómo lo consiguieron con las herramientas que tradicionalmente se les atribuyen? La piedra misma plantea preguntas. En particular, el trabajo sobre granito y cuarzo en cámaras internas exhibe atrincheramientos y caras pulidas que, para algunos ingenieros, sugieren técnicas de trabajo que no encajan con la idea de cincelado primario y abrasión simple. Christopher Dunn, ingeniero y autor crítico, ha argumentado que ciertas marcas y acabados en la Gran Galería y en la Cámara del Rey parecen producto de un torneado o maquinado avanzado. Sus observaciones han sido controvertidas y criticadas por arqueólogos que señalan explicaciones alternativas y reafirman técnicas conocidas de la antigüedad. Aquí se abre una línea de debate legítima. ¿Estamos ante herramientas y procesos hoy perdidos, o interpretamos mal vestigios que aceptan explicaciones convencionales? La ausencia de hollín es otro elemento que incomoda. Las cámaras internas no muestran los rastros extensos de humo que esperarías si se usaran antorchas y lámparas de aceite durante siglos de trabajo y visitas rituales. Algunos sostienen que esto podría deberse a ventilación,
limpieza ritual, o incluso métodos de iluminación menos contaminantes que los que imaginamos. Otros plantean la pregunta inversa. Si no hubo combustión repetida, ¿cómo se iluminó una estructura que interiormente es laberíntica y oscura? De nuevo, el dato es real. La interpretación es discutible. Y luego está la logística. Mover, encajar y elevar bloques que, en algunos casos, alcanzan decenas de toneladas. Algunas los estiman en 50 o 60 toneladas. Otras piezas, principalmente en las cercanías del núcleo, alcanzan cifras de hasta 80 toneladas o más. El esfuerzo organizativo requerido es enorme, pero no imposible. Las evidencias de rampas, dispositivos de fricción y manadas de trabajadores bien coordinados explican en parte la hazaña. Sin embargo, la magnitud del desafío técnico y de gestión hace que algunos investigadores busquen soluciones alternas o complementarias que expliquen la eficiencia y precisión observadas. Un capítulo que cruza lo técnico y lo simbólico es el de las puertas y conductos que no llevan a lugares visitables. En 1993, el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink envió un pequeño robot por uno de los conductos que salen de la cámara de la reina y descubrió algo inesperado. Un bloque de piedra con lo que parecían ser dos pernos metálicos, como si se tratara de una puerta sellada. El hallazgo encendió la imaginación pública. Puertas cerradas dentro de la pirámide. ¿Cámaras ocultas? ¿Qué había detrás? La respuesta técnica fue mixta. En 2002, una operación dirigida por las autoridades egipcias, con el respaldo del Consejo Supremo de Antigüedades, por entonces bajo la tutela de figuras como Zahi Hawass, perforó cuidadosamente uno de esos bloqueos. La perforación encontró, tras un pequeño túnel, otro bloqueo. Las imágenes y los reportes documentaron que no se accedió a una cámara abierta, sino a más material sellado. No se hallaron tesoros ni espacios habitables a simple vista. El episodio dejó más preguntas que respuestas. La existencia de barreras internas es indudable, pero su naturaleza y propósito son objeto de discusión. Algunos arqueólogos y conservacionistas argumentaron que la prudencia y el respeto por la integridad de la estructura obligan a proceder con cautela, mientras que otros denunciaron que la falta de acceso alimenta teorías y suspicacias. Si la puerta de Gantenbrink es una de las piezas visibles del misterio, la muografía introdujo un giro inesperado y más moderno. En 2017, un equipo internacional del proyecto Scan Pyramids utilizó detectores de muones para radiografiar la Gran Pirámide. Los muones son partículas producidas por rayos cósmicos que atraviesan la roca. Estacionados a distintos puntos externos e internos, los detectores captan variaciones de densidad que delatan vacíos o estructuras internas. El resultado fue sorprendente. Se identificó una cavidad, un gran vacío, por encima de la gran galería, con dimensiones de decenas de metros, cuya función y continuidad aún no están claras. No es un pasaje definido ni una cámara decorada. Es una ausencia de material que el Muon Scan detectó con alta probabilidad estadística. Ese hallazgo, presentado por Scan Pyramids en 2017 y revisado por la comunidad, no resuelve el misterio. Lo intensifica. Un vacío de ese tamaño plantea preguntas sobre la estructura interna y su propósito. ¿Se trata de una solución técnica para aligerar cargas? ¿Un corredor simbólico? ¿Una galería utilizada en fases de construcción y luego dejada vacía? Las explicaciones propuestas van desde lo ingenieril hasta lo ritual, y todas requieren pruebas adicionales. Lo que sí es cierto es que la muografía ofreció una imagen tangible de algo que hasta entonces solo podía sospecharse. La reacción institucional y mediática a estos descubrimientos fue variada. Para algunos, el hallazgo de la cavidad confirmó que la pirámide sigue sorprendiendo y que la investigación multidisciplinaria es la vía adecuada. Para otros, se trató de una confirmación de que aún hay piezas del rompecabezas por ubicar. Y en el medio, entre la sorpresa y la cautela,
Surgió una discusión acerca de quién decide qué investigar y cuándo. Aquí aparece otro personaje inevitable en la narrativa contemporánea de Giza, Zahi Hawass. Médico y arqueólogo con una enorme presencia pública, Hawass ocupó cargos de alta responsabilidad en el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y fue, durante años, la cara oficial de la arqueología egipcia. Su gestión se caracterizó por una defensa férrea del patrimonio y por una política de control sobre permisos de excavación e investigación. Sus defensores resaltan que esa centralización impidió saqueos y permitió proyectos de restauración. Sus críticos apuntan que, en algunos casos, la concentración de poder dificultó el acceso de equipos externos y la transparencia científica. Es importante decirlo sin matices conspirativos. Hay documentos y testimonios que registran episodios en los que permisos fueron negados o demorados, y esas decisiones alimentaron sospechas entre algunos investigadores extranjeros. La cuestión real es más compleja. Administrar el patrimonio de una nación es también administrar intereses políticos, económicos y culturales. El punto aquí no es demonizar a nadie, sino observar cómo la política de permisos influye en qué preguntas quedan sin respuesta. A esa dinámica se suman episodios y métodos de investigación que generan polémica. En el siglo XIX, ciertos arqueólogos usaron medios que hoy juzgaríamos poco ortodoxos para abrir cámaras. El uso de pólvora por parte de Howard Weiss para forzar accesos en la Gran Pirámide es un ejemplo documentado que hoy suscita debates sobre ética arqueológica. Estos hechos no invalidan todos los hallazgos antiguos, pero recuerdan que la historia de la investigación también puede dañar el objeto de estudio y complicar interpretaciones. Con esas piezas sobre la mesa, vamos trazando una pregunta mayor. ¿Es la falta de evidencia directa sobre la función funeraria de la pirámide una anomalía real o una laguna producto de las circunstancias históricas de la excavación y la conservación? Aquí conviene marcar una línea clara. La ausencia de pruebas concluyentes no equivale a la evidencia de una conspiración, ni a la prueba de una tecnología anacrónica. Significa, eso sí, que el escenario está abierto a interpretaciones diversas, y que algunas de esas interpretaciones han encontrado ecos fuera del círculo académico. Entre las teorías alternativas más influyentes, hay varias que conviene presentar con su lógica y sus límites. Robert Bauval propuso una correspondencia entre la disposición de las 3 pirámides de Giza y las 3 estrellas del cinturón de Orión, sugiriendo que el diseño representaría un mapa estelar en el suelo, y planteando implicaciones cronológicas que, si se tomaran en serio, empujarían la fecha fundacional de algunas concepciones cosmovisivas a épocas mucho más antiguas. La hipótesis de Bauval generó interés por su elegancia simbólica, pero la mayoría de los egiptólogos la consideran especulativa y no suficientemente respaldada por datos estratigráficos o materiales que sustenten una redatación radical. Por su parte, Robert Schoch y John Anthony West concentraron la atención en el complejo de la Esfinge y sus patrones de erosión. Schoch, geólogo de formación, planteó que ciertas marcas en la base de la Esfinge corresponderían a erosión producida por precipitación pluvial, lo que implicaría una antigüedad mucho mayor que la cronología convencional de alrededor del 2500 a.C. Si la erosión obedeciera a lluvias intensas, la fecha sugerida podría remontarse a milenios más atrás, en un clima húmedo. Esta propuesta no es aceptada universalmente. Otros geólogos, arqueólogos y especialistas indican que factores como la composición de la roca, las fluctuaciones de nivel freático y procesos de alteración local pueden producir patrones similares sin requerir una datación tan antigua. El debate, en todo caso, puso en el centro una discusión metodológica. ¿Cómo interpretar marcas geológicas cuando las implicaciones afectan la cronología global? A partir de estas grietas, emergieron corrientes más audaces. Autores como Graham Hancock
Propusieron la existencia de una civilización avanzada perdida que habría dejado vestigios fragmentarios y técnicas ahora olvidadas. Hancock y otros comparan sitios como Göbekli Tepe, que hoy sabemos fue construido alrededor del 9600 a.C., y que demuestra una complejidad sorprendente para su época, para argumentar que la humanidad pudo haber tenido fases de desarrollo perdidas por catástrofes climáticas o por procesos históricos complejos. El recurso a Göbekli Tepe es potente, porque obligó a la comunidad científica a revisar supuestos. Un sitio monumental anterior a la agricultura organizada cambió la narrativa sobre cuándo la complejidad social llegó a ciertas regiones. Sin embargo, extrapolar ese hallazgo para sostener que las pirámides son obra de una civilización global tan avanzada carece de evidencia directa. Es una hipótesis que excita la imaginación, pero que requiere pruebas más sólidas. El contraste entre estas hipótesis alternativas y las explicaciones convencionales ha alimentado, en el público, una sensación de misterio permanente. Cada puerta cerrada, cada vacío detectado por muones, cada espacio sin grafiti, es una rendija por donde se cuelan suposiciones espectaculares. Pero la responsabilidad del investigador es siempre nombrar la diferencia entre lo que sabemos, lo que sospechamos y lo que queremos creer. Mientras tanto, la arqueología practica su propio método de presión temporal. La paciencia, el cotejo de datos, la replicación de observaciones y la interdisciplinariedad. La muografía, por ejemplo, no es una herramienta mágica que abre cámaras, es una técnica que detecta anomalías de densidad que deben ser luego interpretadas por arquitectos estructurales, ingenieros, geólogos y arqueólogos. El hallazgo del Gran Vacío de 2017 disparó más preguntas que soluciones. ¿Es realmente una cavidad aislada o parte de una red? ¿Qué relación funcional tendría con la Gran Galería? ¿Podría ser una cavidad dejada para aligerar cargas, o se trata de una galería constructiva que no cumplió un propósito funerario? Y aquí vuelvo al punto que cruza lo técnico con lo institucional. La decisión sobre cuándo y cómo intervenir una estructura de miles de años no es puramente científica. Incluye consideraciones de conservación, de nacionalismo patrimonial, de turismo y de política interna. En Egipto, como en muchos países con patrimonios monumentales, hay tensiones entre apertura científica y protección. Esa tensión, traducida en permisos, en prioridades de investigación y en narrativas oficiales, condiciona el ritmo de descubrimiento. No es que exista una mano oculta que prohíba saber, es que la gestión del pasado se hace en un terreno en el que coexisten la pasión científica, la prudencia conservacionista y la presión pública. Al cerrar este primer tramo de la investigación, conviene recordar varias cosas. Hay evidencia empírica incontestable. La pirámide existe, su orientación es extraordinaria. Hay puertas y conductos internos, y la muografía ha detectado vacíos reales, y hay interpretaciones divergentes, que van desde soluciones técnicas plausibles hasta hipótesis sobre civilizaciones perdidas. No es lo mismo afirmar que la pirámide fue construida por Khufu como tumba, que afirmar que no hay indicios de Khufu en su interior. Tampoco es lo mismo proponer una civilización avanzada perdida que presentar pruebas sólidas de su existencia. Las fronteras entre esos enunciados deben mantenerse claras. Pronto, en la siguiente etapa de este relato, entraremos en las voces. Escucharemos a los que defienden la ortodoxia, a los ingenieros que detectan marcas inexplicadas, a los geólogos que discuten erosión, y a los historiadores que plantean dudas sobre las fuentes antiguas. Investigaremos casos puntuales como los grafitis de los trabajadores, la práctica de excavación del siglo XIX, que dejó huellas problemáticas, y las reacciones oficiales ante el descubrimiento del vacío de 2017. También preguntaremos con rigor por los límites éticos. ¿Hasta dónde podemos intervenir sin dañar para siempre el registro que buscamos entender? Si te intriga hasta aquí y quieres que siga desentrañando los argumentos, las voces y las pruebas,
Suscríbete y revisa la descripción para las fuentes principales de este episodio. Artículos científicos sobre la muografía de 2017, trabajos de Robert Bauval, estudios de Robert Schoch sobre la esfinge, las observaciones de Christopher Dunn y reportes periodísticos que documentan las exploraciones de Rudolf Gantenbrink y las decisiones administrativas en el Consejo Supremo de Antigüedades. En la próxima entrega, abordaremos las teorías alternativas una por una, confrontándolas con las críticas académicas y con los datos concretos, y exploraremos quién decide qué se investiga y por qué ciertas puertas siguen cerradas. Entré en contacto con quienes discuten estas grietas desde lugares distintos, en conferencias, correos electrónicos con científicos, en archivos digitales con fotografías antiguas y en bibliotecas polvorientas donde se guardan los reportes de campaña. Lo que escuché es una constelación de voces que no siempre hablan el mismo lenguaje, pero que, al confrontarse, permiten armar un mapa más claro de lo que sabemos y de lo que aún se oculta. Comencemos por algo concreto y verificable: los grafitis de los obreros, en galerías auxiliares y en bloques interiores, no en las cámaras principales. Aparecen inscripciones que mencionan nombres de cuadrillas y a veces el nombre de Khufu. Esos textos no son poemas funerarios ni leyendas de dioses. Son marcas administrativas que dan cuenta de organización laboral. Para algunos especialistas, son la prueba más directa del papel estatal y movilizador de recursos que tuvo la construcción. Para otros, resultan insuficientes como evidencia del propósito final del monumento. Son indicios, no una narrativa completa. Aquí la diferencia es de grado. Los egiptólogos ven en esos grafitis un eslabón entre la pirámide y la realeza. Los escépticos sostienen que una tumba real, destinada a alojar ricos ajuares y ritos explícitos, debería presentar pruebas internas más claras. Los rastros dejados por exploradores del siglo XIX complican más la imagen. Howard Weiss, un personaje con ambición de descubridor, recurrió a métodos hoy impensables. Empleó pólvora para forzar accesos y, en algunos casos, demolió partes con explosivos. Eso ocurrió en la década de 1830 y 1840, cuando la arqueología estaba lejos de las normas actuales. El resultado es doble. Gracias a su intervención conocemos espacios que antes estaban cerrados, pero también fue alterado un registro que, de otro modo, podría haber sido leído con mayor claridad. Un arqueólogo moderno lo resumiría así: la investigación del pasado también deja huellas. Algunas de esas huellas sesgan las preguntas que hoy formulamos. La discusión sobre las marcas y acabados en la piedra merece un capítulo propio. Christopher Dunn, ingeniero con experiencia en maquinado industrial, observó superficies y rasgos que, según él, evocan procesos de corte y pulido mecánico de alta precisión. Sus argumentos se centran en ángulos extremadamente rectos, superficies lisas y patrones que, en su opinión, no encajan con cinceles de cobre o herramientas análogas. Los defensores de la ortodoxia responden con otro repertorio: desgaste natural, técnicas de abrasión con arena, pernos de madera utilizados como puntos de apoyo y, sobre todo, una variedad de herramientas y destrezas artesanales que autoridades arqueológicas y experimentales han reproducido con resultados plausibles. La realidad técnica es compleja. Hay rasgos que algunos ingenieros encuentran desconcertantes y para los arqueólogos son explicables dentro del repertorio conocido. Esa fricción, si se quiere, es productiva. Obliga a realizar estudios materiales más finos, análisis microscópicos y replicaciones experimentales que comparen superficies con probables herramientas antiguas. Hablemos ahora de iluminación y del misterio del hollín. Es cierto que muchas cámaras internas carecen de depósitos extensos de hollín que sugerirían el uso prolongado de antorchas. Varias hipótesis intentan explicarlo. La primera, de corte conservacionista, apunta a que las cámaras pudieron mantenerse cerradas con escaso acceso ritual, y por lo tanto apenas expuestas al humo.
Otra argumentación sostiene que las fuentes de iluminación no habrían sido solamente antorchas abiertas, sino lámparas con mecha de aceite, reflectores improvisados o sistemas de trabajo diurno, aprovechando chimeneas de ventilación. Ninguna de estas explicaciones está probada por completo. Aquí otra vez hay que separar la observación, poca evidencia de hollín, de la interpretación. ¿Qué métodos exactos usaron para iluminar? No es lo mismo afirmar el hecho que proponer su causa. Pasemos a dos de los episodios que más han alimentado la imaginación pública. La puerta, detectada por Rudolf Gantenbrink, y el gran vacío revelado por la muografía. En 1993, Gantenbrink envió un robot por un conducto que se desprende de la cámara de la reina y quedó frente a un bloque con dos pequeños pernos verticales. No era una puerta con bisagras, sino una losa cerrada que, para muchos, funcionó como argumento a favor de cámaras aún no exploradas. En 2002, las autoridades egipcias autorizaron una intervención controlada. Se perforó un pequeño orificio y se introdujo una microcámara. Lo que se encontró fue otro bloqueo. No apareció una cámara accesible ni un tesoro visible. ¿Por qué esto importa tanto? Porque la existencia de barreras internas confirma que la pirámide no es un conjunto totalmente abierto al estudio. Hay decisiones sobre qué abrir y qué dejar. Para algunos críticos la cautela es legítima. Para otros, la falta de acceso prolonga el misterio y favorece especulaciones. La muografía cambió las reglas del juego técnico. Entre 2015 y 2017, el proyecto Scan Pyramids instaló detectores de muones en y alrededor de la Gran Pirámide. La técnica, utilizada en física de partículas y en prospección estructural, permitió identificar variaciones de densidad en la masa de piedra. En 2017, el equipo anunció la detección de un vacío considerable, por encima de la Gran Galería, el llamado Big Void. No es una cavidad decorada ni un corredor evidente. Es una anomalía de tamaño notable, cuya morfología exacta todavía se debate. Aquí la muografía dejó un resultado medible que la arqueología tiene que integrar. Un volumen de espacio que no aparece en planos tradicionales. Las interpretaciones son múltiples. Algunos ingenieros plantean que podría tratarse de una cámara de alivio de cargas, una solución estructural para distribuir pesos durante la construcción. Otros sugieren que podría haber sido un pasaje abandonado o una bodega de materiales. Y hay quienes admiten que, quizá, se trate de una galería con alguna función simbólica que la arqueología aún no puede descifrar. Lo decisivo es que la muografía nos trasladó del terreno de la sospecha a un dato empírico que obliga a buscar explicaciones verificables. Enfrentar teorías heterodoxas en público requiere puntualizar argumentos y límites. Tomemos la correlación con Orión, de Robert Bauval. Su hipótesis, expuesta desde los años 90, parte de una observación visual. La disposición de las tres pirámides principales en Giza se asemejaría a la configuración del cinturón de Orión. Bauval añade que, si esa correspondencia no fuera meramente simbólica sino intencional, podría implicar una alineación cronológica y cosmológica que reubicaría ciertos referentes culturales. Los problemas con esta propuesta no son necesariamente de estilo, es sugerente, sino de evidencia. La correlación visual no implica causalidad, y muchos académicos recuerdan que las sociedades antiguas podían usar patrones estelares sin que eso tradujera fechas absolutas. Además, la datación por métodos arqueológicos y radiocronológicos no respalda una refechación radical que algunos lectores asocian a la teoría. En resumidas cuentas, la correlación de Bauval abrió una puerta interpretativa interesante, pero no proporciona por sí sola una reescritura de cronologías. La hipótesis de erosión hídrica de Robert Schoch y John Anthony West trajo un debate de otra índole, geológico. Schoch observó ciertas formas de desgaste en la esfinge y en su base que, según su interpretación,
serían compatibles con una erosión producida por lluvias persistentes. Si eso fuera así, habría que considerar un clima mucho más húmedo y, por ende, una datación del monumento que podría anticiparse a las cronologías convencionales. Lo interesante es que Schoch basó su argumento en análisis geomorfológicos y en comparación de patrones de erosión. Sus críticos replicaron con argumentos técnicos: la geología local, la composición de la roca, la historia del nivel freático y la posible acción de sales y procesos de disolución podrían explicar marcas parecidas sin recurrir necesariamente a precipitaciones pluviales intensas. El debate sigue. Es una confrontación entre metodologías geológicas y arqueológicas que, más que excluirse, deberían conversar de manera más sistemática. Graham Hancock aparece como un divulgador que integra hallazgos como Göbekli Tepe en una narrativa amplia. La posibilidad de una civilización compleja anterior a lo que tradicionalmente se acepta, borrada por catástrofes climáticas o por procesos históricos. Göbekli Tepe, descubierto y estudiado por Klaus Schmidt y datado hacia el 9600 a.C., demostró que comunidades del Mesolítico pudieron erigir estructuras monumentales. Ese descubrimiento amplió los horizontes de la investigación sobre la complejidad social temprana. Pero trasladar directamente esa lección a la Gran Pirámide exige pruebas que hoy no existen. No hay restos materiales que conecten de forma directa las técnicas de Göbekli Tepe con las pirámides de Giza. Hancock estimula una pregunta legítima. ¿Podría la historia ser más antigua y compleja? La respuesta científica demanda evidencias concretas, no analogías inspiradoras. La tensión entre estas corrientes lleva inevitablemente al terreno institucional. ¿Quién decide qué estudios se hacen y quién accede a los datos? Aquí vuelve a aparecer la figura de Zahi Hawass, de manera inevitable, no como un villano, sino como un actor con poder. Durante su gestión en el Consejo Supremo de Antigüedades, Hawass centralizó decisiones y se convirtió en portavoz de la arqueología egipcia ante los medios internacionales. Sus defensores valoran que consolidó programas de conservación y que impulsó campañas de restauración. Sus críticos señalan episodios en los que grupos extranjeros denunciaron demoras, rechazos de permisos o condiciones restrictivas para la investigación. Hay casos documentados de disputas públicas sobre permisos y prioridades de excavación. Algunas de esas tensiones se deben a intereses legítimos de soberanía patrimonial. Otras reflejan fricciones entre equipos con distintas metodologías. La lección es que la administración del pasado no es neutra. Es política, logística y simbólica. Asumir que la falta de apertura equivale a ocultamiento sería simplista. Sin embargo, aceptar que una gestión demasiado cerrada puede ralentizar la ciencia es también realista. Esa conclusión nos obliga a pensar en soluciones prácticas, más técnicas no invasivas, mayor colaboración internacional y protocolos claros de transparencia sobre los datos. La muografía es un ejemplo de cómo la tecnología puede ofrecer respuestas sin perforar ni dañar. Pero la tecnología, por sí sola, no resuelve los conflictos institucionales. Hacen falta acuerdos sobre la propiedad intelectual de los datos, sobre el acceso a resultados y sobre la publicación abierta de estudios que concilien la protección del patrimonio con la imperiosa necesidad de conocimiento. ¿Qué implicaría, en términos culturales y científicos, reescribir la cronología? Imaginen por un momento que pruebas sólidas mostraran que algunas prácticas constructivas, conocimientos astronómicos o fases arquitectónicas datan de miles de años antes de lo admitido. No se trataría solo de ajustar una fecha en un manual. Las implicaciones abarcarían la manera en que concebimos el desarrollo de la técnica, de la organización social y del intercambio cultural en la prehistoria. Toda sociedad se cuenta una historia sobre sus orígenes. Las fechas alimentan mitos nacionales y narrativas de continuidad. Por eso cualquier propuesta radical enfrenta no solo resistencias técnicas,
sino también políticas y culturales. El deber de la ciencia es separar lo emocional de lo empírico, y hacerlo con respeto por las comunidades implicadas y por las normas de conservación. Retomemos por un momento la imagen inicial que motivó este recorrido. Puertas cerradas, vacíos detectados y una precisión de construcción que desafía la intuición. ¿Ocultan las pirámides algo deliberadamente silenciado? La respuesta honesta no es dichotómica. Las pirámides ocultan, en algunos casos, información simplemente porque la historia de su estudio fue incompleta, a veces invasiva, y a menudo condicionada por intereses. En otros casos, lo que se oculta es natural. Materiales orgánicos que se degradaron, registros perdidos por procesos climáticos o humanos, y decisiones antiguas de construcción que dejaron vestigios que solo ahora la ciencia comienza a detectar. El verdadero secreto no es una conspiración, sino la suma de limitaciones técnicas, decisiones administrativas, deterioro y la complejidad intrínseca de interpretar vestigios que provienen de culturas con códigos simbólicos distintos a los nuestros. ¿Qué camino propone la investigación responsable? Primero, transparencia en los datos. Los proyectos deben publicar metodologías, modelos y resultados, y someterlos a revisión independiente. Segundo, interdisciplinariedad. Los problemas que plantean la Esfinge, la Gran Pirámide o el paisaje de Giza no pueden resolverse desde una sola disciplina. Geólogos, físicos de partículas, arqueólogos, ingenieros, historiadores del arte y especialistas en conservación tienen que dialogar en igualdad de condiciones. Tercero, priorizar técnicas no destructivas cuando sea posible. La homografía, los escaneos con neutrones y las imágenes infrarrojas son parte de un arsenal que permite investigar sin arriesgar el tejido material. Cuarto, protocolos de acceso claros que respeten la soberanía cultural de Egipto y, al mismo tiempo, garanticen la difusión científica de los resultados. Al final de este recorrido me sitúo en un terreno intermedio, que es a la vez incómodo y convocante. Hay pruebas que requieren interpretación, la ausencia de hollín, los acabados pétreos, los grafitis laborales, la puerta de Gantenbrink, el vacío detectado por Mones. Cada una de esas piezas, aislada, no dicta una conclusión única. Ensambladas, empujan a una pregunta mayor. ¿Estamos dispuestos a abrir con rigor y sin apriorismos todas las puertas metodológicas que la ciencia moderna ofrece, respetando al mismo tiempo la integridad del patrimonio? No hay atajos para esa tarea. Requiere voluntad política para financiar proyectos de largo aliento, voluntad institucional para compartir datos y voluntad intelectual para aceptar que la historia puede debernos sorpresas. Requiere, asimismo, prudencia ética. No todo merece ser abierto si su apertura destruye información irreemplazable. Pero tampoco podemos transformar la conservación en un pretexto para perpetuar interrogantes sin respuesta. Cierro con una imagen que me acompañó desde la primera vez que observé una foto interior de la Gran Galería. La piedra pulida que refleja luz como si fuera un espejo distante. Una losa que durante milenios ha guardado su silencio. Ese espejo no nos mira con malicia. Nos recuerda que el pasado no está dispuesto en una sola narración. Está compuesto de capas, de decisiones humanas, de técnicas, de degradación, de momentos heroicos y de errores. Nuestra tarea es leer esas capas con honestidad, conciencia y con imaginación crítica. Si esta investigación te dejó preguntas, si alguna hipótesis te conmovió o si crees que hay alguna pista que deberíamos seguir, te invito a suscribirte al canal y revisar la descripción de este video. Allí encontrarás los estudios de Scan Pyramids 2017, trabajos relevantes de Robert Bauval, Robert Schoch y Christopher Dunn, artículos sobre la exploración de Rudolf Gantenbrink y análisis periodísticos sobre la gestión de patrimonios en Egipto. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas bien planteados y vuelve para la próxima entrega.
Seguiremos buscando respuestas sin entregar conclusiones que no estén fundadas. Las pirámides siguen abiertas a la investigación. Lo que nos ocultan hoy podría convertirse mañana en otra pieza del rompecabezas.